Yo soy Avirazán. Esta es la tercera y última parte de la lectura de energía que he hecho a la mansión Winchester. No eran niños, no eran ignorantes, no carecían de técnica ni de conocimientos. La diferencia estaba en el origen de todo ese bagaje que facilita la vida, ya fuera en la proveniencia de los europeos o ya fuera en la proveniencia de las tribus indias. Del valor del ser humano siempre es un cristal resplandeciente. Aquí se ve cómo los indios agotaron los recursos de intelecto, comprensión, voluntad, imaginación, tratando de investigar cómo era que estaban llegando esos extraños tan poderosos para arrebatarles todo lo que tenían. Y entonces se cansaron de hacer ritos y sacrificios a todas sus deidades, y se consultó a los chamanes y a los brujos y a los sanadores. Para tratar de generar algún tipo de brujería que mandara a su casa a los invasores. Agotaron hasta la última de sus recursos en busca de magia, una magia poderosa que por un lado corriera a los invasores europeos, pero por otro lado, y de una manera muy importante, le devolviera la gallardía y el reconocimiento que siempre habían tenido dichas culturas del indio de las praderas. Hubo guías espirituales que hablaron de los indios, que hablaron con los guías espirituales de los europeos, y les dijeron que la moderación pues no tenía por qué estar ausente, y que el diálogo también debía existir, y la oportunidad para nuevos asentamientos de las tribus, y el resguardo de la integridad de las familias, y el procurar que quienes eran desplazados no perdieran completamente los recursos, digamos, el bosque, el río, el mar, o la fertilidad de la tierra de la que vivían. Fue encarecido, muy insistente, la petición de los guías espirituales de los indios de la pradera en sus conversaciones con los guías espirituales de los invasores europeos, en el entendido de que los guías espirituales son eso, precisamente son guías. En todo caso, ellos pueden, digamos, pues ir favoreciendo, protegiendo, ayudando, etcétera, ¿no? Pero son los seres humanos quienes viven las cosas y deciden las cosas. Todas esas conversaciones se dieron muy al inicio de la invasión europea en el norte de nuestro continente. Sí, genéricamente hablando, existe algo parecido a la Pachamama, que es un término con que las culturas andinas y en general de Centro y Sudamérica se refieren a la Madre Tierra como tal. Aquí se ve una especie como de Pachamama, muy abarcante, que se encontraba en la imaginación de la cultura del indio de las praderas como vigilante de la armonía, la fertilidad
y también como garante de que se cumplieran las leyes de Dios en todos los procesos de la vida, desde la vida natural hasta la vida humana. Esta Pachamama que se encontraba en la creencia de los indios de las praderas, ellos consideraban que había un Inlakesh con la naturaleza. Es decir, el indio de las praderas le decía: tú, madre naturaleza, eres yo. Y yo, indio de las praderas, soy tú, madre naturaleza. Es un Inlakesh dirigido hacia la madre naturaleza. Esto está ligado con herencia de la Atlántida. Los atlantes establecieron una serie de formas, caminos culturales. Insertaron muchos valores atlantes en una serie de culturas de la humanidad. Aquí estoy viendo cómo los atlantes también incidieron en la cultura, en las culturas de todo el continente sudamericano, de nuestro país, México, de las islas del Caribe y de toda la parte norte del continente, desde nuestra frontera hasta el polo norte de Estados Unidos y Canadá actuales. Los atlantes hicieron visitas a una serie de sitios que estaban de hecho habitados por aquellos seres humanos en aquel entonces. Los atlantes fueron el equivalente de maestros espirituales para tribus de muchísimo menor desarrollo, y fueron muy vigilantes de que se respetaran códigos muy importantes que deben existir en la tierra. Uno de ellos es siempre mantener la fertilidad y la integridad de las especies animales y vegetales. Otro de ellos es no causar daño, ningún daño irreversible en ninguna de las especies y en ninguna de las partes de nuestro planeta. Esto es herencia atlante. Otra de ellas es: todo grupo cultural debe ser favorecido con almas con suficiente desarrollo espiritual que les sean asignadas para venir como una especie, lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, como un pacal en la época de los mayas, que quiere decir personajes de gran desarrollo espiritual que pudieran ser guías de sus pueblos, como Pacal lo fue el señor de Palenque. Parte de la herencia atlante en esta parte norte de nuestro país, que está significado por Zacatecas, Durango y más hacia el norte, y por partes diferentes de esta parte del norte del continente, Estados Unidos y Canadá, que fue culturas valiosas que nunca deben perder la perspectiva ni nunca dejarse arrastrar por la violencia, nunca acceder a las destructividades, nunca eliminar los grupos de culturas de menor alcance, o de culturas humanas de menor alcance o menor desarrollo, y siempre favorecer que es en la concordia y en la armonía de las sociedades en donde se abre un camino para mejores desarrollos. Todo esto que acabo de mencionar, herencias de la cultura de la Atlántida en el continente americano.
Para todos aquellos que nos escuchan, nosotros que nos hemos presentado en la lectura de Abirazán desde la primera, sabemos de los dilemas de los países. Jamás permitiremos que la fuerza de las armas aniquile a las poblaciones, muchísimo menos cuando se trata de civiles desarmados, ni de civiles que lo único que tienen es su vida personal. Consideramos que la invasión rusa es una aberración en contra del país invadido. Siempre pediremos respeto y siempre elevaremos nuestras oraciones por todos aquellos que han resultado heridos, muertos o arrancados de sus países, arrancados de sus ciudades como refugiados hacia otros países a consecuencia de esta guerra, y la consideramos profundamente injusta y nunca estaremos de acuerdo en que sea la fuerza de las armas la que determine la cultura humana. Aquí observo que se procuraba un ambiente generoso y comprensivo en general en las culturas de las praderas anteriores a la invasión europea. Los pamní, que se tatuaban de una manera muy poderosa los ojos, eran conocidos como unas verdaderas fieras por los europeos. Eso no obsta, porque finalmente los pamní es muy probable que se hayan vuelto esas fieras a consecuencia de la amenaza de perder todo lo que tenían. Aquí se observa que había una cultura panindianista, así como la hubo en Mesoamérica, una cultura panindianista. También hubo una cultura panindianista en la cultura de los hombres de la pradera, digamos los apaches, los pieles rojas y todas esas tribus o naciones en donde había pactos de caballeros, que finalmente ello no anulaba la guerra, no anulaba la fuerza de las armas, no anulaba la violencia y la agresión, digamos, que se presentaban entre ellos, no anulaba la ambición de algunos grupos por apoderarse de algo, no anulaba tampoco la diferencia entre las religiones y creencias, pero que siempre se estaba tratando de hacer eso, básicamente un panindianismo, que quiere decir una colaboración que se encontraba en la base de las relaciones de los pueblos de las praderas. Se ve que practicaban ritos de fertilidad y que eran muy afectos a leer presagios. Para ponerle nombre a sus hijos, para decidir el oficio o actividad de sus hijos, para la selección de su pareja, para encontrar el día propicio para proporcionar la medicina a las personas más enfermas, para inclusive la manera de dirigirse mejor, de una manera más acertada hacia Dios Padre Creador en sus oraciones, de tal manera que ellos eran extraordinarios observadores de los presagios a su alrededor y que tendían al establecimiento o creación de tótems. Una cosa es que haya un oso en el bosque, otra cosa es que ellos esculpieran en madera un oso y lo pusieran en un tótem, porque de alguna manera están, digamos, endiosando
al oso o están tratándolo desde una perspectiva espiritual, tótems, como representación de partes de la naturaleza, que pues finalmente ellos también, aquí se ve que eran le pedían prácticamente a todos los dioses que los protegieran de todas las agresiones de la naturaleza. Y consideraban que el amor, bueno, pues puede ser todo lo dulce que usted quiera, ¿verdad? Pero que siempre debe haber fortaleza, tenacidad, resistencia y disciplina en las personas. Que esa es una manera de amar a las personas. Y que no se debe hacer sufrir en una ejecución de enemigos. Que las ejecuciones deben ser, digamos, pues sin provocar sufrimiento. Y que tampoco se puede hacer sufrir a los animales, toda vez que ellos consideraban que en realidad los animales tenían papeles de protección respectivos hacia el humano. Y ellos consideraban además que Dios Padre Creador estaba impersonalizado y presente en el águila y en las diferentes criaturas que les rodeaban. En efecto, que los animales eran ojos de Dios. Todo muy bello, estoy muy conmovido por la riqueza de esa cultura. Yo soy Avira-san. Agradezco el privilegio que se me da no hacer lecturas de energía.